Está con nosotros es Jorge Fabra Utray. Desde hace más de 35 años lleva Jorge Fabra con alguna dedicación al más alto nivel en el ámbito energético de nuestro país, desde delegado del Gobierno en la explotación del sistema eléctrico a consejero de la Comisión Nacional de la Energía, presidente de Red Eléctrica, ponente español ante el Parlamento Europeo sobre regulación eléctrica, hasta consejero del Consejo de Seguridad Nuclear. Os aseguro que tenemos delante a un grandísimo conversador, generoso siempre en su faceta de compartir su conocimiento, al igual que con Ramón, analítico hasta la extenuación, de hecho para los humanistas como yo a veces resulta complejo tanto análisis, pero por encima de todo un tipo extraordinario que hoy nos aportará su perspectiva de las cosas. Buenas tardes, Jorge, y bienvenido. Muchas gracias por abrirnos tu casa. Buenas tardes, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo lleva Jorge Fabra la ausencia de contacto personal con la gente, de los amigos, las discusiones económicas, los nietos? ¿Acaba uno por acostumbrarse a esta miseria? Bueno, lo de los nietos lo llevo peor, he de reconocerlo, ¿no? De vez en cuando por estos medios virtuales pues hablamos y nos vemos, ¿no? Y además con mi nieto mayor, que tiene 13 o 14 años, pues nos intercambiamos interesantes conversaciones a través de WhatsApp. Eso es fantástico, ¿no? Y además uno aprecia verdaderamente esa especial relación con un nieto cuando más falta, ¿no? Que es en estas situaciones de confinamiento. Quiero saludar de todas formas, no sé si estará ya a Ramón Tamames. Seguramente se haya salido ya, sí. Ya ha salido. Bueno, bien, simplemente decir lo que todo el mundo sabemos, que ha sido un gran maestro de economistas, ¿no? Y además él y yo tenemos una coincidencia, ¿no? Que él es hijo de un gran médico y yo también soy hijo de un gran médico y los dos fueron amigos y los dos somos, en fin, economistas, él profesor y yo alumno, pero tenemos esa coincidencia, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Voy a permitirme el lujo de revelar una confidencia. Me contabas hace unos días que te parecía increíble que estando tanto tiempo en casa, de una manera que no entendías posible, no eras capaz de dedicar todo el tiempo que te gustaría a leer o a escribir, porque la realidad es tan aplastante que se colaba en casi todos los huecos de nuestro día a día. De hecho, es un comentario muy común en la gente, que no podemos leer todo lo que nos gustaría, curiosamente ahora que parece que tenemos tiempo. ¿Nos estará pasando algo parecido como sociedad? ¿Esto del shock nos puede estar dificultando comprender la bestial realidad que nos rodea? Pues sí, verdaderamente la situación es casi irreal, ¿no? Ver la calle completamente vacía, la vida siempre rápida y fugaz con la que vivimos los madrileños y de repente encontrar que nada existe, ¿no? Aunque nada está destruido aparentemente, ¿no? Efectivamente es una cierta situación de shock que dificulta que centrarnos, ¿no? Yo pensaba a veces, qué bien lo del confinamiento, porque voy a poder leer las novelas que tengo aquí acumuladas o ensayos, precisamente ensayos de historia que me apasionan, y no, siguen ahí acumuladas, ¿no? En fin, el intercambio de opiniones a través de las redes con otros economistas y otros colegas de la Asociación de Economistas frente a la Crisis a la que pertenezco, pues mucho tiempo consumen y no resulta ser esta situación que uno esperaba ser muy productiva, realmente no resulta ser muy productiva. Pues hay que reinventarse, quiero decir, de alguna manera tenemos que buscar algún vínculo para salir. Sonsoles busca un vínculo para salir preguntándote algo. Como sabes, amigos de la Fundación preguntan en redes sociales y nuestro correo electrónico diferentes cosas, y la primera pregunta la hace Sonsoles. Está bajando la demanda de consumo enormemente por la situación que vivimos de parada de buena parte del sector productivo. ¿Considera usted posible que si esto se mantiene corra riesgo de aparecer la sombra del déficit de tarifa? ¿Cuánto tiempo puede aguantar el sistema así? Bueno, la sombra del déficit de tarifa ha aparecido ya, no es una sombra, ¿no? Es una realidad. Hay una disminución en la recaudación de peajes que se puede situar entre
1.000 o 1.500 millones de euros, que además, de acuerdo con la ley, de manera automática tiene que corregirse y, por tanto, producir un incremento de la tarifa eléctrica. Pero esto nos hace pensar muchas cosas. Nos hace pensar muchas cosas. Por ejemplo, nos hace primero decir que este déficit de tarifa es de una naturaleza completamente diferente al déficit de tarifa de los primeros años de este siglo, que empezó en los primeros años del 2000 y que todavía siguen en proceso de amortización. Es diferente porque ese déficit de tarifa de aquellos años fue una especie de invención para esconder de alguna forma los altísimos precios de la electricidad derivados de un cambio de regulación en 1997, año en el que se instauró el mercado marginalista, según el cual todas las tecnologías, con independencia de sus costes, cobraban el coste marginal de la última central acoplada, y claro, la última central acoplada siempre es la más cara, ¿no? En estos casos de carbón o de ciclo combinado, ¿no? Y entonces, para esconder esos altísimos precios, que además no tenían justificación ninguna, porque los consumidores estaban pagando como si todas las centrales fueran de carbón o fuel oil o gas natural, pues entonces lo que se hizo fue aplazar una parte del coste de la tarifa a unos cuantos años, y entonces lo que se pasaba en el recibo de la luz era ese coste de la energía eléctrica minorado en una cantidad que se pagaría a plazos. Esto es como si vamos al Corte Inglés a comprar una nevera y nos dice, ¿la quiere usted pagar al contado o a plazos? Y nosotros decimos, pues hombre, a plazos. Luego, cuando llegamos a casa, decimos, ¿qué te ha costado la nevera? Pues la nevera me ha costado 50 euros. Hombre, qué barata. Ah, no, yo he pagado 50 euros. Sí, pero los otros 500 euros que hay que pagar los paga uno a lo largo del tiempo, ¿no? Y es curioso que hasta las estadísticas de Eurostat no se dieron cuenta de tal cosa y durante mucho tiempo consideraban que el precio de la energía eléctrica en España era el precio que pagaban al contado los consumidores, pero no se añadía el precio que pagaban a plazos y que se había computado como déficit tarifario. Ahora es lo contrario. Ahora aparece un déficit porque los precios han bajado mucho. Entonces, este déficit tarifario es para garantizar que las empresas no cobren los costes que tienen reconocidos en la regulación. Es decir, que habrá que subir, si es así, en la aplicación automática de la ley, que lo tiene que hacer la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la CNMC, tendrán que subir las tarifas a los consumidores. Pero esto tiene un problema muy grande, y es que mientras el precio voluntario al pequeño consumidor, que es un precio estricto, horario, de mercado, sí ha bajado con la bajada de los precios de la electricidad, los consumidores que han establecido contratos con las comercializadoras, que son contratos generalmente a un año y que habrán sido contratados en periodos en que el precio de la energía eléctrica podía estar en 40, 50 euros, pues ahora que la energía eléctrica está en torno a los 20 euros, de media llevamos creo que 32, pero ahora mismo podríamos estar seguramente en 14 euros, los consumidores, que es aproximadamente el 50% de los consumidores que hubieran contratado con comercializadoras, están pagando los 50, 40, 45 euros, ¿no? Con lo cual, como las comercializadoras están comprando la energía que dan a sus clientes en el mercado marginalista, que se ha hundido con la bajada de la demanda, pues están teniendo enormes beneficios. Y si las tarifas de acceso de peajes suben porque así lo establece la ley para que la recaudación sea suficiente aunque baje la demanda, pues a estos consumidores con contratos con las comercializadoras les subirá pues a lo mejor un 5 o un 6% todavía más la energía eléctrica, cosa que no pasará con los consumidores acogidos a la mal llamada tarifa regulada, el PVPC, el precio al voluntario, al pequeño consumidor, porque
a este consumidor le habrán bajado los precios del mercado y habrá quedado hueco para que se le incrementen el coste de los peajes. Es decir, que la situación no tiene nada que ver con el anterior déficit tarifario, lo llamamos igual, pero realmente es un déficit tarifario de naturaleza muy diferente. Es decir, que esa sombra que me dices que aparece es la sombra de otro fantasma que no fue aquel de entonces. Otro fantasma que, la siguiente pregunta que te hace José Francisco, curiosamente da un tirabuzón más a ese rizo. Dice, ¿es posible aguantar un sistema marginalista de precios en el futuro con una entrada masiva de renovables con un coste de generación bajísimo? Y si se mantuviese, ¿cómo cree que se podrían sostener los costes del sistema? Ya no estamos hablando solo de bajar la demanda, sino que además ahora la nueva generación es mucho más barata todavía. Pues mire, esta pregunta, como también la anterior, es una pregunta muy interesante porque con la irrupción de las tecnologías renovables, fotovoltaica y eólica principalmente, en el suministro de energía eléctrica, además con unos altísimos grados de competitividad en su coste medio, han venido, por suerte, en el desarrollo y progreso tecnológico, en unos momentos en que se ha tomado plena conciencia, además de la gran amenaza a nuestro planeta, que es el cambio climático, ¿no? Además de estas pandemias que vienen, como la que estamos sufriendo, que tampoco son ajenas al deterioro de la naturaleza, pero en fin, eso es otro tema del cual podríamos hablar en otro momento. Han llegado en un momento en que efectivamente se ha tomado conciencia del gran problema del cambio climático y además encima son competitivas. Es decir, que no solamente las necesitamos para luchar contra el cambio climático, sino que es que las necesitamos para aumentar la competitividad de la economía. Y la competitividad de la economía se aumenta pues disminuyendo los costes de la energía eléctrica. Y ahí están las energías renovables demostrándonos que son capaces de disminuir el coste de la energía eléctrica para las empresas, que aumentan su competitividad, y para los consumidores, para las familias, que ven liberada rentas que ahora están, en fin, cautivas por el consumo de este bien esencial que es la electricidad. Con lo cual, ya sabíamos que a partir del año 23, 24, 25 hasta el 30 y sucesivos años, el porcentaje de energía renovable muy competitiva que iba a cubrir la demanda de energía eléctrica iba a deprimir claramente los precios y que por tanto el mercado marginalista pues no iba a servir. La pregunta que hace esta pregunta, por tanto, es muy interesante porque pone de manifiesto que este mercado en fin, tiene problemas. Los problemas no son de ahora, los problemas son desde 2005. Los problemas son del 2005 porque en 2005, de acuerdo con las normas vigentes que se derogaron lamentablemente en el año 2006, había una cierta ultraactividad, mantenimiento a través de diferentes mecanismos regulatorios de una relativa complejidad, donde estaban los costes de transición a la competencia, que hacía que las tecnologías del parque de generación histórico, fundamentalmente hidroeléctricas y carbón, recuperaran sus costes en el 2010, pero a través de los costes de transición a la competencia que se establecieron en 8.600 millones de euros, nada menos, o a través de los precios del mercado, que fueron muy superiores a los previstos. Y en 2005, esas tecnologías históricas, hidroeléctrica, nuclear y carbón, habían recuperado sus precios. Y al haber recuperado sus precios, desde el punto de vista económico, otra cosa es lo que hubieran hecho las empresas en sus políticas contables. Desde el punto de vista económico, habían recuperado sus precios. Y, por consiguiente, podían afrontar una revisión del marco regulatorio retributivo que les afectaba perfectamente, evitando que tuvieran altísimos beneficios traídos de la mano de los altos costes de los combustibles fósiles que hacían funcionar el carbón, las centrales de carbón y las centrales de ciclo combinado. Y por eso se encargó el libro blanco. El libro blanco en 2005 lo que pretendía era decir, hemos recuperado las
las inversiones de las centrales históricas, hay que revisar el marco regulatorio, pero no se revisó. Y a partir de ese momento, el mercado marginalista generó enormes beneficios a las centrales inframarginales, hidroeléctricas y nucleares típicamente. Desde hace mucho tiempo, algunos economistas hemos estado criticando esta situación, que carecía completamente de sentido. Ignorar que detrás de la homogeneidad de la electricidad había una diversidad enorme y que esa diversidad tenía que ser identificada para que la regulación de las tarifas eléctricas reflejara los costes. En fin, no se hizo. Y las empresas eléctricas propietarias de estas grandes centrales, además sobre las cuales no había posibilidad de competencia de nuevos entrantes, porque la hidroeléctrica es la que tenemos y no es posible más, y por otras razones diferentes, las nucleares tampoco, pues defendieron de una manera extraordinaria el mercado marginalista. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que han llegado a las renovables y se han hundido los precios del mercado marginalista y provocan problemas a las centrales del parque histórico. Entonces ahora ya sí quieren cambiar la regulación, las grandes empresas eléctricas. Ya no les sirve. Cuando ganaron les servía y ahora que empiezan a perder les dejan de servir. Bueno, realmente el mercado marginalista no ha servido nunca. Ha sido un asignador ineficiente de los recursos generados en la producción y consumo de energía eléctrica. Y efectivamente habrá que cambiar la regulación porque esto es insostenible. ¿Y por qué es insostenible? Nos lo está demostrando, mira por dónde, la pandemia. ¿Y por qué la pandemia es un adelanto en los precios del mercado eléctrico del futuro, de un futuro muy, que va a llegar muy pronto, en 2 o 3 años? Es un adelanto, nos permite ver cómo va a ser el futuro en el mercado de la electricidad si no se cambia la regulación, porque al bajar la demanda a consecuencia de la parada de la actividad económica derivada de la crisis sanitaria, la proporción de tecnologías que cubren la demanda, de tecnologías renovables que cubren la demanda, se sitúa en los niveles que esperábamos que solamente se fueran a situar a partir de 2024, 2025 y años en adelante. Con lo cual, tenemos como una especie de simulación de lo que va a pasar. Y esa simulación nos indica que esto no es sostenible. Preguntaba, pero bueno, ¿esto es sostenible? No, no es sostenible. Pero no es sostenible por la pandemia, es que no es sostenible ni desde 2005, que producía enormes beneficios, ni desde el año, en fin, pasada la pandemia, que esperamos que sea una coyuntura no muy duradera en la actividad económica, desde la entrada de las renovables cuando vayan a cubrir porcentajes del 60, 70, 80, 90% de la demanda de energía eléctrica. Así es que no es sostenible este mercado. No lo fue nunca. No lo fue nunca. Solamente funcionó mientras existía el colchón de los costes de transición a la competencia, que por cierto todavía no han sido liquidados, cerca de 2.500 o 3.000 millones a favor de los consumidores. Mientras hubo ese colchón de los costes de transición a la competencia, funcionó porque de alguna forma aquello era como una especie de ultraactividad del marco legal y estable. Pero desde el momento en que esos costes han sido absorbidos en una gran parte y lo que no ha sido absorbido todavía no se ha liquidado porque todavía está pendiente de ciertas reflexiones del resultado de la derogación de la norma que lo regulaba, pues hay que cambiar la regulación, si no, estaremos ante una situación de enorme complejidad y esta sombra del déficit tarifario de la que hablas sería una auténtica broma si efectivamente la regulación no se cambia de tal forma que se construya y se diseñe y se configure una regulación que sea capaz de desvelar
el coste medio de todas las tecnologías de generación. Parecía que te estaba escuchando a la persona que te pregunta a continuación, que ya te adelanto, que dice llamarse Sin Malicia. Por tanto, seguro que si es gallego, la retranca la utilizará y sí tendrá malicia, pero viene muy bien con algo que tú decías, que claro, que efectivamente durante un periodo muy largo en el que las empresas de generación convencionales les interesaba el sistema actual, el sistema vigente, por la cuestión de la fijación del precio marginal. La cuestión es que además no había capacidad de que entrasen nuevos entrantes. Sin embargo, vinieron nuevos entrantes. Pregunta Sin Malicia. ¿Qué sucederá con el deterioro de los activos de las compañías eléctricas convencionales con la entrada de tantas renovables en el mercado de generación? Pues menos mal que no tiene malicia la pregunta, Juan. Por eso digo que seguro que es gallego y algo de malicia sí que tiene. No porque los gallegos seamos maledicentes, sino porque somos muy retranqueiros, que decimos una cosa y a lo mejor es otra. Bueno, efectivamente, si las compañías que ven deteriorados sus activos porque en el mercado no son capaces o el mercado no retribuye suficientemente sus inversiones, pues tendrán que hacer lo que hacen todas las empresas en este mundo, que es una quita de capital, así de claro. Se pueden hacer muchas otras cosas también, como cerrar las centrales, si no, efectivamente no son capaces de ser retribuidas por el mercado, no se ven incapaces de encontrar una retribución adecuada de sus costes medios, ¿no? Pero claro, es que muchas de esas centrales, los ciclos combinados, típicamente, que están ahora mismo en situación prácticamente de parada, sin embargo, cumplen una función. Y por tanto, yo sinceramente creo que el cierre de esas centrales tendrá que ser autorizado por el regulador, el gobierno o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que seguramente aceptará que se cierren algunas centrales. Pero, ¿qué centrales hay que cerrar? ¿Hasta dónde debe llevar la quita a la que irremediablemente yo creo que están abocadas las grandes empresas propietarias de ciclos combinados? Pues habrá que pensar en una regulación adecuada, ¿no? Que cuando hablo de regulación, no hablo de que el Estado establezca las cosas, sino que se regule un mercado de manera adecuada para revelar las que tengan que estar abiertas, qué retribución tienen que cubrir. Y digo estar abiertas no para que estén funcionando, sino para que sean como vigilantes de la estabilidad del sistema, ¿no? Que eso es una función muy importante. Yo siempre pongo el ejemplo del guardia de seguridad, por ejemplo, en la puerta del Corte Inglés. A nadie se le ocurriría decir que esos guardias no sirven para nada porque no ha habido atracos en los últimos 10 años. Bueno, pues tenemos ahí un segundo. La tienen que cumplir los ciclos combinados, que desde luego todos, ¿no? ¿Y qué ciclos combinados deben quedar? Pues hay una manera de regular las cosas a través del mercado. Aquel que sea más competitivo en esa subasta recibirá una retribución fija, pero cumpliendo el enorme servicio de vigilar y de contribuir a la regulación, al seguimiento de la curva de demanda. Estos serán los ciclos más eficientes, porque los más eficientes se supone esto, ¿no? Es cierto que en los activos de determinadas. En el pasado se han cometido alguna imprudencia. Por ejemplo, garantizado la amortización de las centrales nucleares por parte de alguna empresa, con los fondos de amortización son inferiores a los que deberían tener. Y si ahora los precios bajan por debajo de sus costes variables y de mantenimiento, no sé, en torno a 18 euros, pues tendrán un problema porque contablemente, aunque no económicamente, que es lo que nos importa a los consumidores, no están amortizadas y tendrán efectivamente un problema. Pero eso lo deberían haber pensado en el pasado cuando obtuvieron permisos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para cambiar el ritmo de amortización de esas centrales, esgrimiendo que en otros países su vida era mayor de 40 años y que por tanto no era necesario que las amortizaran en 40 años, sino incluso en 60, ¿no? Fueron autorizados, ¿no? Esa es una política poco conservadora, pero al mismo tiempo les ha permitido dar grandes dividendos a las empresas propietarias de las centrales, a sus accionistas, ¿no?
Desde luego muy interesante, muy interesante incluso el ejemplo, bueno, esta parte sin duda, el ejemplo de los vigilantes en la puerta. El problema es que llegó a haber hasta 15 y 20 vigilantes por puerta del Corte Inglés, entonces no podían entrar ni siquiera los clientes, ¿no? Pregunta Manuel, ¿qué le parece? Habrá que hacer un ERTE con esos vigilantes que sobran. Sí, mucho me temo que sí. Pregunta Manuel, esta no es sin malicia, pero esta a lo mejor es con un poco de mala leche. ¿Qué le parece que a veces las decisiones de Red Eléctrica, que recuerdo que es el operador del Sistema Eléctrico Nacional, parezcan tener su finalidad en maximizar el beneficio del accionista y no el beneficio del sistema eléctrico? Por ejemplo, con la compra de acciones de Hispasat. Pues, Juan, como sabes, yo fui presidente de Red Eléctrica durante 10 años. Y en la etapa en la que yo fui presidente apareció una nueva tecnología de comunicación, la fibra óptica. Y las redes, el sistema eléctrico necesita una potentísima red de comunicaciones para poder ser operado el sistema, para poder ser operadas las centrales. Y en la constitución y modernización de la red de alta tensión, ya propiedad de Red Eléctrica, a partir de 1985, Red Eléctrica apostó, en el periodo en el que yo era presidente, por la nueva tecnología de fibra óptica, frente a tecnologías caducas, ya antiguas, que eran las utilizadas en el sector eléctrico. Entonces, para cumplir nuestras necesidades de telecomunicaciones, para operar el sistema, dentro obviamente del objeto social de nuestra empresa, instalamos fibra óptica en el corazón de los cables de tierra. De tal forma que llegamos a tener una red de fibra óptica superior, hacia 1996, 97, 95, 96, superior a la de la propia compañía telefónica, compañía de la telefónica. Sin invertir nada, invirtiendo incluso menos, ¿no? Era una tecnología que se puso a nuestro servicio, una nueva tecnología que surgió en aquellos momentos. El asunto es que para satisfacer nuestras necesidades instalábamos la mínima capacidad de fibra óptica que nos satisfacía, pero esa mínima capacidad de transmisión de comunicaciones era muy, muy superior a la que necesitábamos. No porque invirtiéramos más, sino porque la mínima instalación de fibra óptica nos daba una capacidad muy superior a nuestras instalaciones. Entonces decidimos poner en valor esa capacidad que teníamos. Era en definitiva una diversificación desde el valor que nos creaban y nos suministraban las nuevas instalaciones. Ahora, y en estos años inició Red Eléctrica una cierta actividad en el mundo de las telecomunicaciones. El regulador le pareció un disparate que Red Eléctrica se diversificara, aunque no era una diversificación que no implicaba ningún gasto ni ninguna inversión, simplemente el aprovechamiento de unas infraestructuras. Y se opuso, y los accionistas de Red Eléctrica también tuvieron la ambición de hacerse cargo de esa gran red de fibra óptica de Red Eléctrica, que además era una red mallada, porque estaba tendida sobre la propia red mallada de transporte de energía eléctrica y, por tanto, daba unos servicios de una seguridad enorme, ¿no? Y los accionistas, acompañados por el INI, que era el mayor accionista, tenía el 50%, pero también por las empresas privadas que tenían el otro 50% del accionariado de Red Eléctrica, impusieron la cesión de esa capacidad excedentaria a los accionistas eléctricos públicos y privados de Red Eléctrica. Lo que pasó es que hubo un aumento de la capacidad tecnológica de los terminales, y a pesar de que se cedió la capacidad excedentaria a estas empresas a cambio de naturalmente un precio,
la capacidad excedentaria siguió existiendo y eso dio lugar a que Red Eléctrica abordara la diversificación ya en otra etapa en que el regulador ya no se oponía. Pero claro, esto era un aprovechamiento de un valor existente. No era la desviación de fondos procedentes generados en la actividad principal de Red Eléctrica hacia una nueva actividad. Y el tema del Hispasat me parece que sí lo es, porque la entrada en Hispasat no implica el aprovechamiento de estructuras, infraestructuras y del valor ya existente. Por tanto, efectivamente, yo creo que esa inversión seguramente, lo digo con alguna duda, es una inversión que debería, una capacidad de inversión que debería haber ido destinada a la mejora del sistema eléctrico español. Interesante escucharlo y corroborarlo, porque muchos seguramente también lo pensemos. Vamos a hacer la última pregunta, Jorge, que nos espera Domingo también en unos minutos y así intentaremos cumplir nuestro horario habitual. Pregunta Andrés. ¿Cree usted que lo que la sociedad actual conoce como progreso es identificable con lo que se identifica actualmente como crecimiento económico? Me encanta terminar con esta pregunta y estoy seguro que a ti también. Sí, es una pregunta además muy necesario planteárnosla seguramente en esta gran pandemia que tiene mucho que ver con la naturaleza. Depende de qué crecimiento económico. Yo creo que el bienestar aumenta con el crecimiento económico. Si no te preocupes, todos estamos en casa, Jorge. Uy, ¿no te hemos perdido por culpa de... ¿Ahora me oís? Ahora sí. Bien. El bienestar aumenta con el crecimiento económico. Lo que pasa es que hay crecimientos económicos que agotan una naturaleza que no es renovable, crecimientos económicos que contaminan el planeta, que deterioran el medio ambiente y que, por tanto, plantean un problema enorme al bienestar. Es decir, que hay crecimientos económicos que se basan en actividades, por decirlo de alguna forma, inmateriales, ¿no? Inmateriales. De todas formas, seguramente el Producto Interior Bruto, el PIB, no es un buen indicador para medir el crecimiento si queremos, si definimos un progreso de bienestar. Y habría que ir seguramente a medir nuestro crecimiento económico con el crecimiento de otros indicadores más inmateriales, como indicadores que midan el bienestar, que midan la salud de la naturaleza, que midan la distribución de la renta. Y seguramente si medimos el crecimiento económico por estos otros indicadores, aunque el PIB siempre será una referencia, estaremos acertando más en las políticas económicas que desarrollemos en el futuro. Me encanta terminar con esto. De hecho, yo siempre me pregunto por qué esta reflexión que has hecho tú, yo comprendo que no la comparta alguien acostumbrado a llevárselo crudo siempre, pero me causa absoluto trastorno mental el identificar cómo hay mucha gente común de los mortales que cuando escucha esto te mira con una cara de decir, ¿pero tú a dónde vas? Dije yo, no, pues hacia dónde hay que ir, hacia dónde hay que ir. Jorge, siempre damos la oportunidad a nuestros invitados de que se despidan con un mensaje esperanzador para dar un poquito de aliento estos días y ahora te toca a ti. Bueno, en primer lugar yo creo que este país está haciendo las cosas bien en la gestión de esta pandemia y esto a lo mejor le llama la atención a muchos, ¿no? Pero esta pandemia nos está suministrando, no tiene antecedentes y nos ha sumido a todo el mundo en una situación de la cual no existía ninguna experiencia.
y no podíamos prever de ninguna forma cómo iban a evolucionar las cosas. Yo a veces oigo hablar de que se han cometido errores y a veces incluso gente que apoya al gobierno, ¿no? Y dice de manera condescendiente, es que todos somos humanos y esto no lo conocíamos, ¿no? Y por tanto, pues claro, es normal que se cometan errores, pero eso nos puede pasar a todos. Bueno, cuando decimos que se cometen errores es porque lo estamos comparando con otra cosa. Por ejemplo, ¿alguien podría decir que fue un error sacar un billete en el Titanic? ¿Alguien podría decir que fue un acierto no sacar un billete en el Titanic? Claro, retrospectivamente sabemos que el que sacó un billete en el Titanic pues sucumbió con él y el que no lo sacó pues sobrevivió a aquella tragedia, ¿no? Pero eso no lo podemos calificar de acierto o de error. Y en esta pandemia todavía las cosas son más difíciles porque si se hubieran tomado otras decisiones, ¿qué hubiera pasado? No conocemos el contrafactual. El antimundo no existe. Por tanto, no podemos calificar de errores las cosas. Pongo simplemente un ejemplo. El socavón económico que ha producido esta crisis con el confinamiento es enorme. La situación es, desde el punto de vista económico, muy preocupante. Y esperemos que las instituciones financieras nacionales e internacionales y europeas, como nos ha dicho el profesor Tamames, tomen las decisiones adecuadas. Yo no voy a entrar en cuál es mi opinión sobre esto, porque no va de esto esta charla que estamos teniendo. Pero lo que está perfectamente claro es que si nos imaginamos otra decisión, por ejemplo, que el confinamiento se hubiera hecho no el 14 de marzo, se hubiera hecho, por ejemplo, el 5 o el 2 de marzo, cuando había muy pocos contagiados y había muy pocos fallecimientos, ¿cuál hubiera sido la reacción si se hubiera producido este socavón económico en el que estamos y luego la pandemia se hubiera acabado enseguida? Se hubiera acusado a quien hubiera tomado esa decisión sin datos todavía alarmantes de irresponsable completo. Esto es una prueba de que no existe el contrafactual y que el coche hay que irlo conduciendo según vengan las curvas a la derecha o a la izquierda, y por torcer en un momento el volante hacia la izquierda no quiere decir que la siguiente curva que va a la derecha lo torzamos a la derecha, que estemos siendo contradictorios. Con esto lo que quiero decir es que tenemos una sanidad, desde luego, rebosada. Se tomaron muy malas decisiones, pero no en esta pandemia, sino en los 20 años anteriores o en los 15 años anteriores, pero que está respondiendo de una manera enorme. Estamos aprendiendo nuevas técnicas y habilidades para comunicarnos y seguramente estamos apreciando la importancia del Estado, la importancia del sector público, la importancia de estar preparados para cualquier circunstancia. Y vamos a salir de esta pandemia más solidarios. Vamos a salir pronto. Vamos a salir más solidarios. Vamos a haber aprendido mucho de economía y además, en fin, esto acabará, encontraremos una vacuna. Esto será una enfermedad, un contagio estacional que podremos combatir, y la economía yo creo que se va a recuperar si efectivamente se ponen en marcha las capacidades financieras que existen en España y en Europa, más rápido de lo que algunos agoreros dicen. Yo espero que nos enfrentemos realmente a una salida en V. Ese es mi mensaje. Bueno, yo no sé si el gobierno, la oposición o cualquier ente político se ha equivocado. Yo sé que nosotros no lo hemos hecho en invitarte para estar esta tarde aquí con nosotros. Gracias, y te lo Juan. agradezco enormemente, Jorge. Un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros desde casa este ratito. Muy bien, muchas gracias a ti. Bueno.